A pesar que me lo advirtieron, igual lo hice. No podía creer que este pequeño ají iba a hacer que yo deje el plato de comida por la mitad. Sin embargo, existen personas que les encanta la comida picante. Es más, han desarrollado cierto tipo de tolerancia que hace que su cuerpo no lo rechace, sino en cambio sientan cierto tipo de satisfacción. Es por eso que en honor a esas personas, el día de hoy les voy a preparar un delicioso pescado al curry. Es muy fácil de hacer. Y para aquellas personas que no gustan de las comidas picantes, simplemente sigan la receta pero obvien este ingrediente. O en su defecto pueden reemplazarlo con pimienta. Bienvenidos una vez más al canal Eli Food. Mi nombre es Elizabeth y estoy muy feliz porque cada día somos más en este canal. Así que sin más, empecemos con esta receta picante. Los ingredientes son 4 cebollas blancas, de 1 a 2 ajís limo, un jengibre, sal, 2 cucharaditas de comino, 2 cucharaditas de cúrcuma, de 100 a 200 gramos de tamarindo en pasta o su equivalente de 4 a 6 cucharadas de pasta o salsa de tamarindo, leche de coco, una lata completa, 1 kilo de pescado totalmente troceado y limpiado. Aunque no lo crean, con estos pocos ingredientes vamos a preparar un suculento plato de comida muy picante. Esta receta es súper sencilla. Verán, lo primero que vamos a hacer es coger nuestro pescado y agregarle la cúrcuma. Su función de la cúrcuma es pintar de color dorado el pescado. Lo podemos hacer con un par de espátulas o finalmente, en mi caso, decidí utilizar un par de guantes para no pintarme las manos. Al mismo tiempo le adicionan una pizca de sal al gusto y suavemente van mezclando el pescado para que toda la cúrcuma se distribuya uniformemente. Cuando terminemos lo dejamos a un lado en reposo a la espera de su utilización. Ahora procedemos a cortar la cebolla. En este caso muy particular, la cebolla tiene que ser cortada en tiras, al estilo juliana, así como se dice acá en Perú. Como les vuelvo a recomendar, mantengan siempre un envase de agua al costado suyo cuando corten cebolla para evitar que les lagrimee los ojos. Si les parece que se ha utilizado mucha cebolla, simplemente reduzcan la cantidad. Pueden utilizar unas 3. En mi caso muy particular, yo prefiero que sobre antes que falte. Les recomiendo que utilicen la cebolla blanca, debido a que este tipo de cebolla, su sabor es un poco más neutral. Pero si no encuentran este tipo de cebolla, pueden utilizar la cebolla roja o la cebolla que encuentren en el lugar donde ustedes viven. Ahora procedemos a cortar nuestro ají de variedad llamada limo, que es una de las más picantes aquí en Perú, al menos la que yo conozco. Finalmente me decidí por solamente utilizar uno, pero si ustedes son un poco más resistentes al picante pueden utilizar los 2, así como es la receta original. Simplemente hay que limpiarlo, quitarle las pepas y picarlo muy finamente. Continuamos con el jengibre o kion, que es así como se le conoce acá en Perú. Lo que hacemos es retirarle la cáscara. Lo pueden hacer de este modo con un cuchillo o lo pueden hacer con una pequeña cuchara. Lo que queremos es simplemente retirarle toda la cáscara para luego proceder a cortarlo. En este caso lo vamos a cortar en tiras. Ahora otra opción es la siguiente. Si se dan el tiempo de limpiar bien su jengibre, lo pueden cortar con la cáscara. No les va a hacer ningún daño porque la cáscara es pura fibra. Así que ustedes deciden cómo consumir el jengibre. Pero yo creo que sin cáscara es mucho mejor porque le da una bonita apariencia. Ahora concluido con esos ingredientes cortados, lo que vamos a hacer es en una olla vamos a agregar un poco de aceite y le adicionamos la cebolla cortada. Le agregamos seguidamente un poco de sal y lo removemos y simplemente lo dejamos ahí
a fuego medio o bajo para que se siga cocinando la cebolla. Mientras, lo que vamos a hacer es abrir nuestro tamarindo dependiendo el envase en el que lo hayan comprado. Simplemente lo que se hizo fue retirar aproximadamente entre 100 a 150 gramos de tamarindo y se colocó en una olla con un poco de agua caliente. También puede ser con un poco de agua fría, no hay problema, debido a que finalmente se va a colocar al fuego hasta ebullición. La finalidad es tratar de separar las pepas de la pulpa del tamarindo. Ahora lo ponemos a calentar hasta que hierva a fuego medio. Lo podemos ir revolviendo para facilitar más rápido el desprendimiento de las pepas de la pulpa, pero no es necesario, debido a que por el calor las pepas se van desprendiendo de manera natural. Mientras ocurre este proceso, ahora lo que hacemos es adicionar en la olla donde está la cebolla de 1 a 2 cucharaditas de cúrcuma y de igual modo le agregamos comino. Lo revolvemos y ahora le vamos a adicionar el ají picado. De igual modo le agregamos finalmente el jengibre. Lo removemos y lo tapamos. Cuando haya disuelto la salsa de tamarindo, lo retiramos del fuego y simplemente lo colamos para retirarle las pepas mientras lo vamos vaciando a un vaso o una taza. Ahora lo que vamos a hacer es abrir nuestra crema de coco. Lo pueden oler si desean porque huele riquísimo. Y vaciamos todo su contenido a un recipiente. En ese recipiente le vamos a adicionar el agua de tamarindo que hemos obtenido recientemente. Lo movemos y lo tratamos de disolver un poco. Le adicionamos agua hasta completar 1 litro de toda la mezcla y lo removemos para que se mezcle uniformemente. Ahora simplemente le agregamos todo el contenido de la crema de coco con el agua de tamarindo a la olla. Lo removemos y lo dejamos hasta que hierva por unos minutos. Cuando empiece a hervir, ahí le adicionamos los trozos de pescado. Lo removemos. Les recomiendo que no lo muevan tan fuerte para que no se destroce el pescado. Lo dejamos por unos minutos, entre unos 5 a 10 minutos, hasta que el pescado ya esté listo. Sin embargo, si utilizan otro tipo de carne, deberán de extenderle un poco más el tiempo. Concluido ese tiempo, lo retiramos del fuego y empezamos a servir este delicioso plato. Aquí les presento diferentes formas de cómo servirlo o cómo acompañarlo. En la primera opción yo he agregado en un plato un poco de arroz en el medio y le he adicionado el pescado al curry alrededor del plato. En otra he colocado como base un poco de camote con verduras hervidas y le he agregado el pescado al curry encima de eso. Y como decoración le pueden adicionar un poco de cilantro o perejil, y si es con ayuda de su mamá, mucho mejor. Como tercera opción, simplemente decidí servirlo directamente sin ningún acompañamiento. Siempre traten de limpiar los bordes porque se mancha por la cúrcuma. Así que no hay mejor forma que simplemente hacerlo con un pequeño papel. Y listo, acá tenemos las 3 opciones que tienen para poder consumir este plato de comida. De veras que cuanto más caliente lo consuman, más va a ser lo que les va a picar. Así que dependiendo su fortaleza que tengan ustedes con el picante, les recomiendo que lo consuman con mucha precaución. En mi caso muy particular, yo no consumo mucho ají, así que realmente me llevé una gran sorpresa
cuando lo comencé a comer totalmente caliente. Así que de igual modo se los quise compartir porque verás que este plato es súper delicioso. Si les gustó el video, pongan un super like debajo del video o en la red social donde lo están mirando. Y suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguna notificación de los videos que subo semanalmente. Y si tienen alguna duda o comentario, me lo dejan abajo del video. De veras que para mí es un gusto poder darles a conocer estos platos de comida. Muchas gracias y los espero en el siguiente video.